Estamos aquí más una vez con la Buenas Fundación Lauro noches, Campos, estamos Marielle una vez más Franco, aquí con la na Fundación Lauro construção de uma Campos, Marielle escola, Franco, né, a en la Escola Marielle construcción de Franco, una um escuela, projeto que la estamos levando Escuela na Marielle Fundação, Franco, un junto com proyecto que vários estamos llevando en la professores, Fundación junto con colaboradores varios nossos, profesores, né. Hoje nós teremos o colaboradores terceiro encontro nuestros. do Hoy curso tendremos O nuestro Capital, tercer né, encuentro e a del curso El introdução ao capital, Capital. na realidade. Ele começa Es agora, introducción depois al o capital en Paulo realidad. Henrique Empieza ahora Furtado y de después Araújo, Paulo nosso querido Enrique professor Furtado organizador de Araújo, desse nuestro curso querido e profesor tem colaborado organizador muito de este conosco, curso, que ha vai dar os colaborado mucho informes con todos nosotros, va a dar do todos próprio los curso, informes del propio curso, os encaminhamentos, né, del sobre ele. seguimiento. Y E hoy en hoje este esse encuentro encontro, então, nós teremos o professor Hugo Corrêa, que também vai ser tendremos apresentado pelo al Paulo, profesor né? Correia, Nesse que nosso también será encontro de presentado hoje, por nós Paulo. vamos ter En este nuestro encuentro de o hoy processo vamos a de tratar troca, dinheiro e el a proceso de circulação das cambio, mercadorias, dinero medida y dos la valores, circulación de las meio de mercancías, circulação e medida de los dinheiro, valores, né? medio de circulación y dinero. Esse tem sido um esforço muito grande nosso, né? Eu quero Este ha agradecer sido un esfuerzo muitíssimo, muy não só a grande equipe nuestro. técnica que Quiero está agora agradecer nos mucho no acompanhando solo al aqui equipo e nos técnico que nos está orientado todo acompañando aquí, sobre que nos ha essa orientado a tecnologia, a todos sobre esta plataforma, etc., tecnología, mas também a la equipe de plataforma, professores etcétera, que está pero también dedicando o al seu equipo de tempo, né, profesores e que a está sua dedicando su colaboração tiempo com esse y su projeto, né? Nós colaboración queremos passar, con este estamos proyecto. construindo um projeto Queremos pedagógico pasar, da escola, né? E estamos futuramente construyendo un queremos proyecto contar pedagógico com de la vários escuela y professores futuramente ofertando, queremos né, uma contar con quantidade de varios cursos profesores para disputar com a ofreciendo direita, que una a cantidad direita de forma cursos muita para gente, disputar né, con la cada vez derecha. La mais derecha gente para forma mucha disputar gente, conosco. cada Então vez temos que más também gente para que preparar nossos disputen con quadros, nosotros. preparar Entonces para os tenemos que enfrentamentos que preparar há de también vir, que estão nuestros vindo cuadros, já por aí, preparar para né? los As enfrentamientos carreatas que están maravilhosas viniendo desse por fim de ahí. semana mostram Las que marchas aqueles que queriam maravillosas de sepultar este a fin luta de de semana classes muestran morreram na que aquellos beira, que querían né? Acho que sepultar o la Renato lucha está de provando, clases né? Já que a murieron en terra la é orilla, plana para eles, ya que la tierra es plana para então ellos. eu passo imediatamente então Entonces, para o Paulo, né? Para le ele paso la dar palabra essas inmediatamente a Paulo informações aí do para que dé conteúdo e estas apresentar informaciones nosso del querido contenido Hugo Correia, y que presente a economista, nuestro né? Que querido está Hugo colaborando Correia, aqui junto conosco. Obrigado economista e que boa está noite. Vamos colaborando seguir aí hoy nosso en la noche con terceiro nosotros. encontro. Gracias, buenas noches. Vamos a seguir nuestro tercer encuentro. O som, Paulo. Tem que ligar o som. El sonido, Paulo. É claro, senão não vai, né? É a nossa geração, Claro, é si esse o no, no se problema. puede, É ¿verdad? verdade. Eu fico Es igual nuestra palhaço. generación. É muito moderno. De novo, boa noite a todas e todos Es que nos muy assistem, que moderno. nos acompanham, os Buenas internautas. noches a todos y a todas que nos Boa noite ven, nuestros a internautas. Berna, ao Hugo. Buenas É noches a uma alegria muito Berna, a grande Hugo. estar aqui com Es vocês. una gran alegría estar E aquí queria con então passar alguns ustedes. informes Quiero importantes pasarles unos do nosso curso informes de formação. importantes sobre Lembrando nuestro que, em curso primeiro de lugar, as formación. perguntas deverão ser feitas pelo Recordando chat que en do YouTube primer lugar e las serão preguntas respondidas deberán ao ser final da hechas aula por el chat de pelo YouTube professor Hugo. y serán O link para respondidas al final de confirmar a la clase presença por el na aula profesor Hugo. estará El link disponível para às confirmar la 8h45, presencia en la 20h45 clase na estará descrição do disponible a vídeo las e no chat. 8:45, Para confirmar a 20:45 en la presença na descripción del aula, video por el clique chat. no link Para na confirmar la descrição, que estará disponível presencia às en la clase, 20h45, cliquen en el link e faça en la login na descripción, plataforma que do estará curso disponible a da las Fundação Lauro 8:45 e Campos e inicien Marielle Franco. sesión en la plataforma del A curso aula de la de hoje Fundación ficará Lauro Campos disponível y na Marieli Franco. plataforma, La porém, clase de só hoy terá o quedará disponible en la certificado plataforma, de aunque solo tendrá el realização do curso de certificado formação de aqueles realización que se del inscreveram curso até o dia 19 de de janeiro e formación acompanharam no aquellos mínimo que se inscribieron hasta el 75% das 19 de aulas. enero y Para receber o acompañaron link mínimamente das aulas via 75% de las WhatsApp, clases. mande Para oi recibir para o el número link da de las fundação, clases que por está na WhatsApp, descrição do vídeo manden do un hola YouTube, al número e de la salve o nosso fundación número. que Você está en la receberá os descripción del informes video de da YouTube. Fundação Lauro Y salve Campos e nuestro Marielle Franco, número, o link recibirás das los aulas. informes de la A Fundación interação Lauro Campos y entre o Marieli professor e o Franco y el aluno link de las se dará clases. somente La durante as interacción aulas entre el ao vivo, profesor y el sendo alumno se possível dará fazer solamente perguntas durante ao las final de clases cada en aula. vivo, As siendo aulas ficarão posible gravadas na solamente hacer plataforma do preguntas al curso final de cada da clase. Fundação Lauro Las Campos clases e Marielle quedarán Franco. grabadas en la Nosso plataforma endereço del na curso de internet la Fundación Lauro Campos y Marieli Franco en nuestra dirección Então, esses são os nossos informes de hoje. www.laurocampos.org.br Eu aproveito diagonal para curso apresentar diagonal. o nosso professor, o nosso Entonces estos palestrante, son nosso nuestros convidado, informes de hoy y meu aprovecho querido para amigo presentar a Hugo nuestro Correia. O profesor, Hugo, nuestro ele é conferista, professor do a mi querido Departamento de amigo Economia da Hugo Universidade Correa. Federal Fluminense
Hugo es profesor del Departamento de Economía de la Universidad Federal Fluminense. Es integrante del Núcleo de Estudios de Investigación sobre Marx y Marxismo NIEP Marx UFF y tiene por áreas de investigación la crítica de la economía política, la teoría del imperialismo, la teoría de la dependencia, desarrollo económico, historia económica. El profesor Hugo tiene una licenciatura en Economía por la Universidad Federal Fluminense, es maestro en Economía por la Universidad Federal de Uberlândia y es doctor en Economía por la Universidad Federal Fluminense. En el encuentro de hoy, el profesor Hugo va a tratar del proceso de circulación y de la categoría dinero del libro primero, cerrando la primera sesión del libro 1 del Capital, del libro primero del Capital. Entonces, Berna, no sé, podemos pasar la palabra al profesor Hugo, ¿no? ¿O quieres hablar? Ahora fuiste tú la que cerró el micrófono. Ya te dije que es un problema de generación, de año de nacimiento aquí. Entonces, no, creo que no tengo ni una información. Al revés, ya me gustaría pasar, ya nuestros queridos alumnos ya están saludándonos. Buenas noches a todos. Ya hay un grupo esperando el curso. Entonces vamos a pasar para Hugo, que es el que están esperando. Un abrazo a todos los otros que nos están acompañando. Entonces, muchas gracias. Profesor Hugo, la palabra es suya. Gracias a todos. Buenas noches, Paulo. Buenas noches, Berna. Buenas noches a todos y todas que nos están acompañando. Me gustaría agradecerles mucho por la invitación y en este encuentro que tendremos hoy, la idea es que discutamos los capítulos 2 y 3 del primer libro del Capital, que son las piezas, como dijo Pablo, de la primera sesión del libro. Voy a intentar pasar por esto de la forma más tranquila posible. Claro que van a ver que el capítulo 3 es un capítulo bastante extenso, donde hay mucho para discutirse. El capítulo 2 es un poco más corto. Es posible que hagamos una conversación más rápida sobre él. Y al final de esta primera parte podremos interactuar con ustedes. También a partir de las cuestiones que sean levantadas por ustedes, de las preguntas que queden eventualmente. Preparé una presentación, la voy a poner en la pantalla para ustedes. Un segundo solamente. Le agradezco mucho a la gente del equipo técnico que nos está acompañando. Creo que ya les aparece a ustedes. Entonces, hoy vamos a hablar sobre estos dos capítulos del Capital y me gustaría tal vez empezar recordando algunas cosas que están en los antecedentes del capítulo 1. Marx toma por punto de partida de su crítica de la economía política el análisis de la mercancía y empieza este análisis precisamente recordándonos que donde domina, más o menos así, no voy a recordarlo de memoria exactamente, pero donde domina el modo de producción capitalista, la riqueza aparece como una enorme colección de mercancías, la mercancía como su forma singular, y por eso el análisis empieza por aquel punto. Eso es muy importante, principalmente porque hay algunas interpretaciones al respecto del libro 1 del Capital, que entienden que antes de que la categoría capital apareciera en el capítulo 4, Marx no estaría hablando propiamente de una economía capitalista, sino de una economía mercantil simple, como aparece frecuentemente. Y creo que para que entendamos adecuadamente estos dos capítulos, sobre todo el tercero, es importante que deshacernos de esa idea desde el inicio, como aparece en la primera línea del libro. Se trata de comprender, a mi juicio, a la sociedad capitalista. Entonces, en este capítulo, que
donde están insertados ya en una búsqueda por el entendimiento de comprender las determinaciones, las legalidades económicas que rigen al modo de producción capitalista. Si en el capítulo 1 él había tomado como punto de partida la mercancía, la forma singular de cómo aparece la riqueza en esta sociedad, ahora, al inicio del capítulo 2, vamos a tener un pasaje donde Marx va a lidiar un poco con el modo por el cual las mercancías, la producción de mercancías se generaliza. Entonces va a lidiar con el proceso de intercambio. Y entiendo que con lo que se está enfrentando en este capítulo es precisamente con aquellos que son los presupuestos de la generalización del proceso de intercambio. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que una sociedad pueda articularse como una sociedad mercantil? Y cuando digo aquí sociedad mercantil, voy a volver a enfatizar, estoy hablando de una sociedad típicamente capitalista. Es en la sociedad capitalista que los productores articulan su trabajo por medio de la producción de mercancías, producción de intercambios de mercancías. Para que eso pueda ser de esa forma, ¿qué es lo que tiene que suceder? Bueno, el punto de partida de Marx en este capítulo tiene un elemento que es, yo diría, algo desconcertante, digámoslo, porque concluimos el análisis del capítulo 1 viendo para aquello que Marx había llamado de fetichismo de la mercancía. Y solo es hasta que empieza el capítulo 2 que muchas veces nos damos cuenta que a lo largo de todo ese capítulo él había de hecho, incluso en términos de estilo, en la consecución del texto, trabajado con las mercancías como sujetos casi autónomos. El lino se intercambia por el abrigo sin que aparezca una referencia más directa a aquellos que son los exportadores de esas mercancías. Y abre el capítulo 2 diciendo, abre comillas, las mercancías no pueden ir por sí mismas al mercado e intercambiarse unas por otras. Tenemos, por lo tanto, que voltearnos hacia sus guardianes, los poseedores de mercancías, para relacionar esas cosas unas con otras como mercancías. Sus guardianes tienen que establecer relaciones unos con otros como personas cuya voluntad reside en esas cosas y actuar de tal manera que uno solo puede apropiarse de la mercancía ajena y alienar su propia mercancía en concordancia con la voluntad del otro. Por lo tanto, por medio de un acto de voluntad común a ambos. Ellos tienen, por lo tanto, que reconocerse mutuamente como propietarios privados. Y aquí me parece que Marx nos está ofreciendo, por lo tanto, el primer elemento necesario para que comprendamos de qué modo se generaliza los intercambios mercantiles. Se trata del reconocimiento de la propiedad privada. Es necesario para que los trabajadores, los poseedores de las mercancías, se articulen en una sociedad de esa forma, que se reconozcan ambos como propietarios de aquello que están llevando al intercambio. En este sentido, la propiedad privada es un primer elemento necesario, a mi juicio, como Marx lo está presentando, para que se pueda generalizar los intercambios mercantiles. Antes del segundo punto, dejen hacer una pausa para hablar con la gente del equipo técnico. ¿Hay algún problema de sonido? ¿Puedo seguir o es necesario hacer algo? Hugo, algunos colegas que nos están viendo relatan que el sonido, tu sonido, está un poco amortiguado. Entonces, no sé si ayuda que hables un poco más cerca del micrófono o que intentes hablar más alto. Bueno, voy a intentar tomar el micrófono mientras toda la sesión. Va a ser difícil. ¿Mejora si lo hago así? Mejoró. Entonces está bien, voy a intentarlo hacer así en la medida en que me acuerde. Y voy a intentar hablar más alto también. Si por acaso se me olvida y el sonido queda mal, pido que me avise nuevamente. Voy a intentar estar atento al chat para que mejore el problema. Bueno, entonces les estaba diciendo que un primer presupuesto es que los poseedores de mercancía
se reconozcan a ambos mutuamente como propietarios de aquello que está siendo llevado al mercado. Es evidente, si alguien les ofrece a ustedes un pedazo de la luna, a cambio de cualquier mercancía que ustedes tengan, ustedes difícilmente aceptarían, en la medida en que no se reconoce aquella oferta como siendo algo que es propiedad de quien está ofreciéndola. Entonces, primero es necesario que se reconozcan mutuamente los individuos como propietarios privados, y en segundo lugar, necesitamos comprender que estamos lidiando con una sociedad en que ya existe una división social del trabajo compleja, porque la articulación de los trabajadores por medio del intercambio de mercancías presupone ya la producción de mercancías, presupone una estructura en la cual las personas no producen todo aquello que necesitan y pueden, al contrario, adquirir parte de los valores de uso necesarios para su reproducción social por medio del intercambio, pudiendo por lo tanto especializarse en la producción de determinadas cosas que aparecen desde su punto de vista como no valores de uso. La producción de mercancía tiene siempre ese carácter, es un no valor de uso para aquel que la posee, y al contrario, los valores de uso aparecen exactamente en las mercancías ajenas que no poseo, y es precisamente alienando aquello que es un no valor de uso que yo puedo apropiarme por medio del intercambio de aquello que aparece para mí como un valor de uso en la mano de otro. Entonces eso presupone ya de inmediato un determinado grado de desarrollo en la propia división social del trabajo. Por fin, pero no menos importante, más complejo, tal vez de aquello con lo que Marx está lidiando aquí en este capítulo y que nos ofrece el puente para aquello que vamos a pasar en el capítulo 3, Marx va a lidiar, como siendo uno de los presupuestos de la generalización de los intercambios, con el propio surgimiento del dinero como equivalente universal. La cosa parece aquí como un poco más compleja, tal vez, porque el dinero, el surgimiento del dinero como equivalente universal, no es apenas un presupuesto, pero también un resultado del proceso de generalización de los intercambios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa comprensión de cómo aparece de la génesis del dinero desde la perspectiva que Marx está intentando levantar aquí. Todavía en el capítulo 1 que discutieron la semana pasada con Paulo, Marx ya había presentado el desarrollo categorial que es necesario que sea comprendido para que pasemos a comprender el dinero, la naturaleza del dinero como forma de valor, forma de manifestación del valor por medio del valor de cambio. Entonces, ya de ahí podemos, si nos acordamos bien de lo que había sido desarrollado, tener una idea de por qué Marx se está enfrentando con el surgimiento del dinero como equivalente universal, como un presupuesto y un resultado de un proceso de generalización de los intercambios. Es, por un lado, el presupuesto, a mi juicio, porque sería imposible imaginar una sociedad mercantil que no produjera un equivalente universal, que funcionara efectivamente, al contrario de lo que aparece en la mitología de la ciencia económica convencional. Una sociedad mercantil altamente compleja sin la existencia del dinero. Pero el dinero tampoco es una mera convención social creada a partir de determinado momento, como facilitador de los intercambios, como aparecen en diversas otras teorías. Desde la perspectiva de Marx, es el propio modo de cómo los intercambios se van generalizando que crea espontáneamente el dinero.
De hecho, en este capítulo, Marx va a tener un extenso pasaje que voy a citar aquí, brincando algunos tramos, en el cual va a los pocos introducir la manera en cómo se da ese proceso de génesis del dinero. Voy a leerlo aquí. Es un pasaje un poco extenso, pero voy a saltarme algunos pedazos. Les aviso que todas las citas aquí están referenciadas en la edición de la Boitempo del libro 1 del Capital. Entonces, se abren comillas. El intercambio directo de productos tiene, por un lado, la forma de la expresión simple del valor y por otro, todavía no la tiene. Aquella forma era X de la mercancía A vale Y de la mercancía B. La forma del intercambio inmediato de productos es X objeto de uso A vale Y objeto de uso B. Puede parecer una diferencia muy sutil, mercancía, objeto de uso y no mercancía, pero es extremadamente importante, sobre todo si nos acordamos de la manera en cómo Marx lidia con ese objeto como un objeto histórico y se evidencia que ese intercambio se inicia por productos que no son producidos como mercancía. El intercambio de mercancías empieza donde las comunidades terminan, en el punto de su contacto con comunidades extranjeras o con miembros de comunidades extranjeras. A partir de entonces, las cosas que son mercancías en el extranjero también se convierten en mercancías en la vida interna de la comunidad. Su relación cuantitativa de intercambio es, en principio, enteramente accidental. Son permutadas a través del acto de voluntario de sus poseedores de alienarlas mutuamente. La constante repetición del intercambio lo transforma en un proceso social regular, razón por la cual en el transcurrir del tiempo, al menos una parcela de los productos del trabajo tiene que ser intencionalmente producido para el intercambio. De ese momento en adelante se confirma, por un lado, la separación entre la utilidad de las cosas por la necesidad inmediata y su utilidad para el intercambio. Su valor de uso se aparta de su valor de cambio. Una circulación en que los propietarios de mercancías comparan mutuamente sus artículos y los intercambian por artículos diferentes jamás ocurre sin que en su circulación diferentes mercancías de diferentes poseedores de mercancías sean intercambiadas y comparadas como valores de una única tercer mercancía. Esa tercer mercancía, por servir de equivalente de diversas otras mercancías, se convierte inmediatamente, aunque en límites estrechos, una forma equivalente universal o social. Por lo tanto, vean, lo que Marx nos está diciendo aquí es que en ese proceso de generalización de los intercambios al interior de una determinada sociedad, surge necesariamente, espontáneamente, una mercancía que pasa a funcionar aun cuando tenga límites estrechos al interior de esa comunidad, ya como un equivalente universal. Y así comprendemos, a mi juicio, de qué manera es necesario concebir el dinero en la visión de ese autor, como siendo algo que no se trata de una simple convención social, pero sí un producto espontáneo, legítimo del propio proceso de los intercambios mercantiles. Y el cuerpo en que este equivalente universal se va a cristalizar de modo más frecuente, incluso en la historia, es el cuerpo de los metales preciosos. Entonces, lo que Marx nos va a decir es que oro y plata no son por naturaleza dinero, aunque el dinero sea por naturaleza de oro y plata, haciendo un juego de palabras. Pero para referirse críticamente a aquello que podemos tomar como un fetiche del dinero, que toma el oro como siendo en sí y por sí riqueza. Determinación, ya teniendo como si fuera una especie de autoemanante en su propia naturaleza física, la característica de ser valioso en sí, de ser dinero por sí. Y lo que Marx va a intentar mostrar, al contrario, es que no se trata de afirmar que el oro es simplemente dinero porque es oro. Como ya lo habíamos visto,
Ustedes lo deben haber visto en el texto cuando hablaron con Paulo sobre el surgimiento del equivalente universal. Una mercancía solo puede funcionar como equivalente universal, como dinero, por lo tanto, en la medida en que todas las otras expresan de forma común su valor en el cuerpo de aquella mercancía. Ahora, ¿por qué razón es en los metales preciosos que cabe más frecuentemente ese papel de desempeñar las funciones del dinero? Lo que Marx va a intentar mostrarnos es que existe una coincidencia entre las propiedades naturales de esos metales preciosos y las funciones sociales que el dinero debe desempeñar. De ahí el juego de palabras de él al decir que oro y plata no son por naturaleza dinero, aunque el dinero sea por naturaleza de oro y plata. Lo que tenemos que percibir es que hay un conjunto de propiedades naturales de esos metales preciosos. ¿Cuáles son? El hecho de que son de idéntica calidad, sujeto, por lo tanto, a expresar cambios, expresar variaciones puramente cuantitativas. El hecho de que sean transportables, durables y perfectamente divisibles, logrando también ser recompuestos. Entonces es cuando vemos estas propiedades materiales que los metales preciosos tienen, es cuando conseguimos comprender por qué es que más frecuentemente estos metales van a asumir por todos lados el papel de equivalente universal, más precisamente dinero. La manera en la que esto sucede es, por lo tanto, un proceso espontáneo, pero no casual, digámoslo así. Tiene una base material que puede ser explicada, pero en la medida en que el modo como esto sucede no aparece en el resultado, la génesis del dinero no aparece en el resultado de la existencia del dinero. La impresión a la que llegamos es que oro y plata tiene una especie de poder social innato. Y aquí, al poner eso en análisis, lo que Marx va a hacer es ver el fetiche del dinero, que como él mismo nos dice, realmente es un simple desdoblamiento del propio fetiche de la mercancía que fue analizado anteriormente por el autor. Había separado dos pasajes al respecto de esto. En el primero, Marx dice: la dificultad no está en comprender que dinero es mercancía, pero en descubrir cómo, por qué y por cuáles medios la mercancía es dinero. Vimos cómo, ya en la más simple expresión de valor X de la mercancía A vale Y de la mercancía B, la cosa en que se representa la grandeza del valor de otra cosa parece poseer su forma de equivalente independientemente de esa relación, como una cualidad social de su naturaleza. Ya seguimos de cerca la consolidación de esa falsa apariencia. Una mercancía no parece convertirse en dinero porque todas las otras mercancías representan en ella sus valores, pero sí, al contrario, estas son las que parecen expresar en ella sus valores por el hecho de esta ser dinero. El movimiento mediador desaparece en su propio resultado y no deja ni un rastro. Y más adelante, sin cualquier intervención suya, las mercancías encuentran su propia figura de valor ya lista en el cuerpo de una mercancía existente afuera y al lado de ellas. Esas cosas, el oro y la plata, tal como surgen de las entrañas de la tierra, son al mismo tiempo la encarnación inmediata de todo el trabajo humano. Sigue de ahí la magia del dinero. El comportamiento meramente atomístico de los hombres en su proceso social de producción y con eso la figura reificada de sus relaciones de producción, independientes de su control y de su acción individual consciente, se manifiestan de inicio en el hecho de que los productos de su trabajo asumen universalmente la forma de la mercancía. Por lo tanto, el enigma del fetiche del dinero no es más que el enigma del fetiche de la mercancía, que ahora se convierte en visible y nubla la visión. Bueno, retomamos con esto un poco del tema con el que Marx había concluido
el análisis del capítulo 1, transportado ahora a un nuevo nivel de desarrollo. A partir de ahí podemos comprender cómo llegamos ahora al capítulo 3. Precisamente un capítulo que se organiza en gran medida alrededor de aquello que podemos considerar las funciones distintas que el dinero desempeña en el proceso de circulación de las mercancías. Una advertencia aquí. Tomen mucho cuidado cuando se vean buscando respuestas al respecto de la naturaleza del dinero en el capital, para no pensar que si yo quiero entender el dinero, basta ir al capítulo 3, que es el capítulo del dinero, y ya está resuelto. El capital, creo que no es necesario decirlo, pero no es un manual. Sería absolutamente imposible comprender aquello que está puesto en el capítulo 3, aquello hacia donde el análisis se va a desdoblar cuando lleguemos al capítulo 4, para hablar propiamente del capital aisladamente. Entonces es necesario entender que comprender las determinaciones fundamentales del dinero en la teoría marxiana no es simplemente ver esto que está en el capítulo 3 para comprender todo el desarrollo anterior. Ya en el capítulo 1, Marx había llegado a las determinaciones fundamentales de la categoría dinero y también todo aquello que viene después. Y aquí ya paso incluso, no va a ser un spoiler porque no tengo tiempo para entrar en el contenido, pero hago una advertencia diciendo que posiblemente cualquier análisis profundo sobre la naturaleza y el conjunto de cuestiones que envuelve la percepción de Marx sobre el dinero necesita pasar necesariamente por un conjunto de categorías. En la contemporaneidad estamos hablando, necesita pasar por un conjunto de categorías que solo se va a desarrollar especialmente en el libro 3 del Capital. Entonces tenemos que tener esa noción de que no se puede abrazar todo de una sola vez. Pero el punto de partida para comprender incluso esos desarrollos posteriores que van a aparecer en el libro 3 van a ser fundamentales para que comprendamos una serie de cuestiones ligadas al dinero, que incluso en la contemporaneidad carecen de unas mediaciones, de algunas determinaciones que van a ser habladas un poco más adelante. Bueno, dicho eso, como ya lo había anunciado, el capítulo se organiza un poco en torno a las funciones desempeñadas por el dinero. La cuestión fundamental que veremos conforme se va desdoblando este capítulo, adelantando un poco el argumento del conjunto del capítulo, puede ser anunciado de la siguiente manera. Vean, el dinero desempeña un papel crucial para que comprendamos la circulación de las mercancías. Al mismo tiempo, el propio proceso social de intercambio mercantil, de circulación mercantil, va a colocar la necesidad de que el dinero pase también a ejercer todo un conjunto de funciones fuera de la circulación de mercancías. Entonces, este es un modo de cómo el capítulo se va a articular. Marx va a lidiar aquí con un conjunto de funciones que el dinero debe desempeñar. El capítulo tiene 3 sesiones. La primera es la medida de valores, la segunda es medio de circulación y la tercera es dinero. Yo desdoblé aquí las funciones del dinero que Marx va a presentar a lo largo de estas 3 sesiones en un conjunto un poco mayor. Cuando él habla de las medidas de valores, vamos a ver que presenta como interconectada, aunque también distinta, diferenciada, una segunda función, que es el patrón de precios. Al hablar de la mercancía como medio de circulación, él presentaría una segunda función directamente asociada a ella, que es una función del medio de compra,
Y al hablar de la tercera, al llegar a la tercera sesión, que se llama simplemente dinero, y esta es una cosa que cuando estoy hablando sobre esto en mis cursos de la universidad, siempre hay alguien a quien a veces causa algún espanto, porque todo el capítulo él está hablando sobre dinero y llega a la última sesión y se llama dinero. Y la impresión que da para algunos estudiantes es que aquel barbón se volvió loco. No estaba hablando de dinero desde antes, pero lo que tenemos que entender es que este conjunto de funciones que Max va a analizar al ver hacia esta sesión es un conjunto de funciones que fluyen del dinero como dinero. Por lo tanto, hay un conjunto de cosas que el dinero va a hacer ya no exclusivamente, aunque surgiendo, usando como base el proceso de la circulación mercantil, pero que va precisamente a empujar hacia afuera de la circulación mercantil al dinero. Esto me parece que está mejor explicado, o por lo menos como un intento de elaboración. En el Capital simplemente aparece así, en un tramo de los Grundrisse, que es una obra preparatoria, los cuadernos preparatorios escritos por Marx para escribir el Capital, pero solo posteriormente fueron publicados, en la cual Marx dice, el dinero aparece aquí en primer lugar como un fin en sí mismo, fin para cuya mera realización sirven el comercio y el intercambio de las mercancías. En segundo lugar, una vez que con él aquí el ciclo llega a su fin, el dinero sale de él. Del mismo modo que la mercancía intercambiada por su equivalente por medio del dinero es lanzada para fuera de la circulación. Es ciertamente verdad que el dinero, en la medida en que es determinado solamente como agente de la circulación, permanece constantemente encerrado en su circuito. Pero aquí queda patente que el dinero es también otra cosa, aparte de ese instrumento de la circulación, que posee también una existencia autónoma fuera de la circulación y que en esta nueva determinación puede ser retirado de la circulación de la misma forma que la mercancía, que siempre tiene que ser definitivamente retirada de ella. Entonces, a mi juicio, viendo aquí, podemos entender un poco del porqué de Marx de separar este conjunto de funciones de esta manera. Y lo que voy a hacer aquí, al final de esta exposición, de esta clase de hoy, es precisamente ver más pausadamente cada una de estas funciones del dinero, para ir conociendo más sus determinaciones, las determinaciones de esta sociedad mercantil. Una última advertencia antes de pasar directamente a este, que es el tema principal aquí. Marx empieza este capítulo diciendo, haciendo una hipótesis que creo que puede ser muy reveladora, sobre el modo como el autor comprende el dinero. La hipótesis que él hace al inicio es que dinero es oro. Mercancía, oro es la mercancía dinero. ¿Por qué creo que esto pueda ser muy revelador sobre la perspectiva de Marx? Porque, en primer lugar, en la mayor parte del mundo en la época de Marx, el dinero, de hecho, puede ser presentado como oro. ¿Por qué razón el autor se da el trabajo de avisar que está tomando siempre el oro como mercancía dinero? A mi juicio, hay una fuerte posibilidad de que la razón por la cual haya hecho eso es que precisamente porque él percibe que no necesariamente dinero necesita ser oro. Entonces, para el desarrollo del restante de este capítulo, aquellos que siguieron la lectura probablemente lo deben haber visto, él se va a enfrentar siempre cuando habla del dinero con el oro y con metales preciosos. Entonces va a abordar ahí mismo el desarrollo de formas del dinero y voy a hablar un poco más de esto más adelante.
Hecha esta última observación, voy a pasar ahora para estas funciones del dinero, empezando por la primera, que es la de medida del valor. La primera función asumida por Marx es la función de medida universal de los valores. Para aquí el dinero no hace nada más allá de desempeñar las funciones determinadas por el hecho de que él sea equivalente universal. Ya lo habíamos observado anteriormente. Entonces, la existencia del dinero inmediatamente crea al lado de las mercancías una forma para la expresión de los valores contenidos internamente en estas mercancías. Aquí creo que no tiene nada de nuevo con relación a lo que se había desarrollado en el capítulo 1. Es importante que notemos que cuando hablamos sobre la expresión de las mercancías en el cuerpo de la mercancía dinero, estamos observando aquello que Marx va a llamar de forma-precio del valor. ¿Por qué forma-precio? Porque siempre es bueno que tengamos claridad con relación a esas cosas. Porque el valor puede expresarse de diversos modos, como ustedes deben haberlo visto al tratar con aquella sesión sobre las formas de valor. Desde la forma más simple en que el lino expresa el valor, 20 metros de lino expresan el valor de un abrigo, ya tenemos una forma de expresión del valor. La forma más acabada, entonces, es aquella que da a todas las mercancías un modo común de expresar sus valores en el cuerpo de la mercancía dinero y que por eso consiste en la forma precio. Evidentemente, y voy a volver sobre esto un poco adelante todavía hoy, eso no significa que valores y precios sean siempre precisamente iguales. Vamos a necesitar un poco de dialéctica, pero llegaremos a eso. En todo caso, una forma precio es la forma en la que el valor de la mercancía es expresado en dinero. En el ejemplo de oro, si ustedes quieren, es posible pensar en un conjunto de monedas contemporáneas y después de observar eso inicialmente, lo que Marx va a hacer es encaminarse a un conjunto de cuestiones conectadas a esa cuestión del dinero como medida universal de los valores, observando en primer lugar la mercancía dinero. ¿Ella posee valor? Podemos responder a esa pregunta diciendo que sí. Como todas las mercancías, su producción depende de dispendios de trabajo, por lo tanto la mercancía dinero es una mercancía que posee un valor. Pero atención, aunque ella posea valor, esa mercancía no posee precio, porque el precio sería la expresión del dinero en el cuerpo de la mercancía dinero. Llegaríamos a la expresión, una onza de oro vale una onza de oro, por ejemplo, lo que no es una expresión del valor, sino una mera tautología. Entonces, realmente, si el oro tomado ahí como dinero necesitara expresar su valor, lo que tendríamos que hacer es, en realidad, leer todo un conjunto de las mercancías que expresan su valor en oro al revés. Estaríamos volviendo a aquella forma total desdoblada de expresión del valor. La expresión del valor del dinero tendría que ser en realidad reflejado en el cuerpo de todo un vasto conjunto de mercancías que comúnmente expresan, al contrario, su valor en la mercancía dinero. Es claro que Marx va a decir, existe la excepción posible que se refiere a aquellos momentos en donde hay la posibilidad de metalismo. Y por lo tanto puedes tener un precio oro de la plata, un precio plata del oro.
pero en el interior de las diferentes sociedades se tiende a consolidar una forma unitaria y por la propia naturaleza de lo que es el dinero singular en expresión de valor, es que domina esa propia posibilidad. Hay todo un campo de cuestiones que podríamos abrir a partir de ahí. No haré eso para no alargarme demasiado. En el diálogo de teoría económica, de los intereses, con el precio del dinero, en fin, no voy a alargarme. Si quieren, en las preguntas hablamos más sobre eso. Por último, aquí es importante percibir que para que se desempeñe su función de medida universal de los valores, el dinero no necesita presentarse físicamente. Estamos hablando de una forma puramente ideal o representada del valor. Entonces, aquí, para que el valor aparezca como medida universal de los valores, basta que exista. Eso contrasta con todo otro conjunto de funciones que el dinero vendrá a desempeñar, sobre todo en la circulación de mercancías, en las cuales, como veremos, el dinero solo puede comparecer en el caso en que sea accionante, que esté presente. Bueno, muy cercana a esa función, pero distinta también, existe la función del dinero como patrón de precios. En el caso de las medidas de los valores, lo que el dinero hace es ofrecer las diferentes mercancías como modo común de expresión de sus valores. Como patrón de precios, Marx quiere decir que se convierte en posible compararlas como cantidades diferentes de valor. Entonces, en el pasaje que les estoy citando aquí del capítulo 3, él dice: como medida de los valores y patrón de los precios, el oro desempeña dos papeles completamente distintos. Él es la medida del valor por ser la encarnación social del trabajo humano y patrón de precios por ser un peso metálico estipulado. Como medida de valor sirve para transformar las diversas mercancías en precios, en cantidades representadas de oro. Como patrón de precios, mide esa cantidad de oro. Para el patrón de precios es necesario que determinado peso de oro sea fijado como unidad de medida. Y antes de seguir adelante, quería aprovechar este pasaje para hacer una inversión en el orden del argumento del autor. Porque hablar sobre la función que el dinero representa con el patrón de precios nos permite de inmediato diferenciar en los términos de Marx dinero y otra categoría que siempre se presenta muy pegada a ella, que es la categoría moneda. El slide que están viendo ahora, yo lo extraje de un libro de material de apoyo del Capital, la referencia está puesta ahí. Hay algunos con los que hice eso. La robé en el mejor sentido de la palabra. Pero Marx va a enfrentarse con la moneda al final del capítulo referente al medio de circulación, y él hará eso porque el desarrollo de la moneda está atado a la circulación de hecho, a la circulación de mercancías, en fin, del dinero. En la medida en que el propio acto de circulación, al crear la posibilidad de desgaste del dinero, de la moneda metálica, por no hablar de la posibilidad de los fraudes, etc., hace con que crecientemente diverjan aquel que es el peso de hecho de la moneda metálica y aquel que es su valor nominal, digámoslo. Entonces, una libra de plata, pesaba 1 libra, pero el proceso de circulación crecientemente crea una separación entre el peso libra y el valor de aquella moneda como 1 libra de hecho. Y por eso es que Marx la presenta a la moneda cuando está hablando del medio de circulación. Pero noten aquí, cuando estábamos hablando del patrón de precios, ya podemos, yo creo, remitirnos a esa cuestión por el hecho de que la función del dinero como patrón de precios
pone precisamente la posibilidad de que nosotros observemos en qué medida el dinero presenta un aspecto, digamos, efectivamente convencional. Incluso la propia forma con la cual nos deparamos más cotidianamente con el dinero en los días de hoy por medio de la moneda de curso forzado de emisión estatal es en realidad se está refiriendo y funcionando como determinado patrón de precios que habilita la comparación entre los valores de las diferentes mercancías. Pero ya sobre esa forma, sobre esa identidad asumida por el dinero en cuanto moneda. La moneda es para Marx en realidad un símbolo, un signo del valor, un símbolo de la mercancía dinero. Entonces, el modo en cómo Marx llegará a la categoría moneda y que va a ser interesante para que diferenciemos esas dos cosas, es que parte precisamente, como les estaba diciendo, de esa primera disociación entre el peso del efectivo del metal y su valor de nominal. Por lo tanto, vean, en la medida en que esas dos cosas pueden diferenciarse, y vale lo que está prensado en su peso efectivamente, podemos percibir que en realidad no se necesitaría ser una moneda, tener una moneda, aquello que representa los valores contenidos en las mercancías. Así como una libra, una moneda de una libra de plata, no necesitaría tener exactamente una libra en peso de plata, podríamos hablar en realidad de otra cosa, por ejemplo, un billete de papel que dijera de la misma manera que representa una libra de plata y no tener contenido alguno de plata. En este caso ya estamos hablando de moneda propiamente dicha, que aparece como simple símbolo en realidad, como signo de la mercancía dinero. Bueno, hay muchas cosas que se pueden discutir a este respecto. Voy a dejar que ustedes me digan lo que les gustaría hablar después. Voy a seguir adelante y para encerrar esta primera parte al respecto de las funciones de dinero, recordando que Marx observó al dinero como medida universal de los valores y como patrón de precios, yo observaría apenas que es en esta parte ya en la que Marx observa que aunque los precios sean expresión del valor, no podemos comprenderlos como una expresión perfecta, exacta, directa del valor. Una nota. Atención, sobre todo para quien ya dialogó con aquellos que establecen una crítica a Marx al respecto de la dificultad de transformar valores y precios. Una nota. Quien está hablando sobre esa divergencia no soy yo, Hugo de Niterói, es el propio Marx. Está explícito al inicio del libro. Ya desde ahí Marx está diciendo, los precios no corresponden de manera exacta, inmediata, al valor. Es posible que los precios se diferencien de los valores, aquello que llamaremos incongruencia o divergencia cuantitativa, o sea que el valor y el precio no sean cuantitativamente iguales. De hecho, no solo eso, es posible que haya una divergencia cualitativa o incongruencia cualitativa. Esto es, cosas que siquiera tienen valor pueden tener precio. Primero, sobre eso. Eso no es un defecto de la teoría de Marx, eso es un elemento, aunque contradictorio, constitutivo de la sociedad capitalista. Y esto, va a decir Marx, no es un defecto,
Es algo necesario para una sociedad en que el trabajo es organizado de esa forma, no planeada, no articulada previamente. Y que por eso crea precisamente el tipo de flexibilidad, movilidad necesario, adecuado a la mejor circulación de mercancías. Al respecto de la divergencia cuantitativa, sobre la cualitativa lo que les voy a decir es lo siguiente. Lo que no debe causarnos espanto es que cosas que no tienen valor puedan tener precio. Lo que tal vez sí pueda ser cuestionado es por qué en esta sociedad todo se convierte en mercancía, incluso cosas que no fueron producidas como mercancía, que no fueron producidas por el trabajo humano y por lo tanto no tienen valor. El valor asociado, como ya saben, es trabajo humano abstracto y por lo tanto la divergencia cualitativa ahí está hablando precisamente sobre eso. Marx va a decir, la conciencia es un honor de los hombres. ¿Por qué es que el dinero es una mercancía? Esa es la gran cuestión. Y no el hecho de que ellas no puedan, algo que no es producido como mercancía, pueda ser vendido como tal. Y precisamente porque la dinámica de esta sociedad pone crecientemente a todo como mercancía. Bueno, voy a intentar pasar adelante al tema donde Marx va a hablar sobre medio de circulación. Me serviré un café. Disculpen. Entonces, la tercera función que el dinero debe desempeñar es la función como medio de circulación. Aquí, al contrario de lo que sucedía en los casos anteriores, ya estamos hablando de una función que va a desempeñar del dinero. No puede ser simplemente figurada o ideal, se tiene que tratar efectivamente. Tiene que aparecer efectivamente para desempeñarla. Y exactamente por eso es importante comprender que en esta primera parte, cuando estamos hablando del dinero como medio de circulación, Marx está por ahora abstrayendo de la posibilidad de un movimiento de la mercancía que no corresponda al movimiento del dinero. Entonces estamos hablando aquí de lo que contradice, digamos así. Estamos viendo siempre que si hay venta, la mercancía se va a un lado y el dinero se va al otro. Vamos a ver que Marx no va a conservar esa abstracción hasta el fin del capítulo. Poco adelante ya vamos a observar el conjunto de otras funciones que el dinero representa en el proceso siguiendo el proceso de circulación de mercancías, pero sin moverse conjuntamente conectado con el medio de pagos. Cuando lleguemos allá es lo que él hará. Entonces, como habíamos hablado del dinero como medio de circulación, lo primero que tenemos que percibir es que el funcionar como medio de circulación, lo que el dinero está haciendo es presentarse como elemento que convierte en posible la transformación del producto. Elemento que convierte imposible la transformación del producto de mi trabajo en algo que tiene una forma distinta. No es casual que Marx va a presentar las diferentes fases que componen lo que él llama de circulación mercantil
como metamorfosis de las mercancías. Y yo quería que esto fuera muy bien comprendido. Podemos retomar un poco del argumento que venía haciendo al inicio de la clase de hoy en el capítulo 2. La mercancía es siempre algo que es un no valor de uso para su poseedor y tiene que ser un valor de uso para otros. ¿Y qué significa desde el punto de vista de la posesión de estos propietarios de las mercancías? Significa que yo puedo producir, por ejemplo, una mercancía, lino, pero ese lino no sirve para satisfacer mis necesidades. Por lo tanto, son medios desde mi punto de vista y no valores de uso. ¿De qué manera puedo darle forma útil a esa mercancía en la que se concretizó y se objetivó mi trabajo? Por medio del intercambio, por medio de la circulación de mercancías. La circulación va a ser operacionalizada a través de dos actos. En primer lugar, una venta. Entonces yo, productor de lino, para darle forma útil a mi trabajo, primero necesito metamorfosear los productos, mi trabajo, en dinero, vendiendo mi mercancía. Después, necesito metamorfosear ese dinero que ahora encarna el trabajo que había hecho sobre la forma de lino en algo que sí satisfaga mis necesidades. Por ejemplo, retirando el ejemplo del capital, una Biblia. Entonces, el proceso que estamos viendo aquí es fundamentalmente un proceso dentro del cual puedo, a través de esas metamorfosis, conferir al producto de mi trabajo una forma útil distinta de aquella que ella tenía inicialmente, lo que significa desde ya la posibilidad de percibir que lo que orienta la circulación mercantil simplemente es la obtención de valores de uso. Bueno, Marx va a desenredar el análisis del dinero como medio de circulación a través de la forma MDM. M es mercancía, 20 metros de lino en el ejemplo de ahí. Necesita transformarse en dinero para que pueda reconvertirse en una mercancía distinta de aquella que tenía inicialmente. El ejemplo de ahí es la Biblia. Entonces, MDM es la forma de la circulación mercantil simple, que puede ser descompuesta en dos operaciones. La primera metamorfosis de la mercancía, la venta, y la segunda metamorfosis de la mercancía, la compra. Una vez más, vamos a desenredar el análisis, pasando ahora primero a ver la primer metamorfosis y enseguida a la segunda. La primer metamorfosis es la venta MD, que corresponde a aquello que Marx llamará como salto mortal de la mercancía. ¿Por qué salto mortal de la mercancía? Entiendo que lo que Marx nos está intentando decir es que el valor que se presenta como si fuese el alma de aquella mercancía necesita saltar de su cuerpo de lino y caer sobre otro cuerpo, encarnar en otro cuerpo, el cuerpo de la mercancía dinero. Entonces es un salto en la medida en que el valor trabajo disponible por medio en el lino necesita ahora cambiar de cuerpo. Necesita pasar al cuerpo de la mercancía dinero. Pero vean, esto no es apenas un salto, es un salto mortal.
Es un salto mortal porque en el caso en que no se concrete, yo, productor de lino, me encuentro en una mala situación. La cuestión fundamental aquí es percibir desde ya que el propio modo en cómo se articulan los trabajos de los diferentes productores en esta sociedad no tiene la garantía necesariamente de que apenas porque yo gasté trabajo en la producción de algo que yo imaginaba que iba a satisfacer ciertas necesidades sociales, yo imaginaba que iría a satisfacer necesidades sociales, pero no necesariamente eso se va a concretar. No necesariamente yo tendré razón en esa anticipación. Lo que significa decir que desde ahora es posible percibir la posibilidad de que el trabajo gastado en la producción de los 20 metros de lino no fuera certificado como parte del trabajo necesario para la reproducción social. En este caso, lo que sucede es que no logro vender mis 20 metros de lino, o no enteramente, una parte. Vendo, por ejemplo, 10 metros y los otros 10 no aparecen como trabajo en sí, no cuentan como trabajo social. Solo que en ese caso, yo como productor de lino, tengo problemas, porque esa era la forma por la cual era posible acceder a todas las otras mercancías que yo necesito para reproducir mi propia existencia. Por lo tanto, la primer metamorfosis de la mercancía es la más difícil y es aquella que Marx trata como un salto mortal. Eso que estoy llamando aquí de primer metamorfosis de mercancía puede ser comprendida por otro lado como la segunda metamorfosis de otro productor de mercancías. Entonces, desde mi punto de vista, vender 20 metros de lino por 2 libras de oro es la primera operación, es la primera metamorfosis. Pero eso representa también la segunda metamorfosis de otro individuo que, por ejemplo, vendió un cuarter de trigo por 2 libras de oro para poder comprar ahora 20 metros de lino. Eso significa que ahora podamos hablar, por lo tanto, de algo semejante a un equilibrio en la medida en que todos los actos de compra son actos de venta. Lo que quiero enfatizar aquí antes de seguir adelante es que no. Dialogando un poco, yo sé que no todos los que nos observan tienen una formación en economía, pero dialogando con algunas teorías económicas a ese respecto, creo que el análisis de Marx primero nos da desde un inicio la posibilidad de comprender el modo en cómo la circulación de mercancías se va articulando a los diferentes productores. Entonces el productor de lino con el productor de la Biblia o del trigo va articulando a ese trabajador colectivo. Por un lado, un poco de forma alienada. No quiero seguir por ese camino para no desviarnos del punto. Y por otro lado, observando desde ahora que no es posible derivar del hecho de que las mercancías se estén cambiando en ese proceso, siempre una compra habrá de ser una venta. Presuponer a partir de ahí ni un tipo de equilibrio en el interior del sistema económico. Primero, es necesario que percibamos que la circulación de mercancías, como lo distingue Marx, no puede ser reducida al intercambio inmediato de productos, como si el dinero como elemento mediador fuera un elemento dispensable. Yo intercambié 20 metros de lino por 2 libras de oro y después por una Biblia. Entonces, realmente, yo intercambié 20 metros de lino por una Biblia,
Puede ser para mí, pero para el poseedor de la Biblia no fue, ni para el poseedor antiguo, el primer poseedor de esas libras de oro, que intercambió realmente un cuarter de trigo por 20 metros de lino. Entonces, la existencia del dinero no puede ser dispensada. No es algo fortuito. Eso por sí solo tira toda una tradición de teorías económicas. O todo el acto de venta es también un acto de compra, pero una nota. Mientras que el acto de compra puede ser descrito como un acto autónomo, el acto de venta no. Puede decidir comprar en el caso en el que dispongamos de dinero en la cantidad adecuada, pero no puedo decidir vender. Puedo a lo máximo poner a la venta, lo que significa decir que el simple hecho de producir y poner a la venta no puede ser tomado como garantía de la realización de aquellas mercancías, como va a aparecer en todo un conjunto de teorías económicas y que inmediatamente abre la posibilidad de discusión sobre las crisis. De acuerdo con Marx, la simple separación temporal entre los actos de compra y venta, de ahí la importancia de entender al dinero como mediador, abre la posibilidad, aunque no más allá de las posibilidades, de las crisis, o como está puesto en el pasaje citado. Por eso, tales formas implican la posibilidad de crisis, pero no más que su posibilidad. El desarrollo de esa posibilidad en efectividad requiere todo un conjunto de relaciones que todavía no existen en el estadio de la circulación simple de mercancías. O sea que hay cosas que me dan mucho de qué hablar, pero que también necesita de los elementos mediadores y necesita ser discutido en cuanto a las categorías que van a ser desarrolladas por Marx posteriormente. Pero la posibilidad de las crisis ya está puesta aquí directamente, especialmente cuando se considera la manera en que la división social del trabajo en esta sociedad es puesta de determinada manera, espontánea, aleatoria, y abriendo, por lo tanto, la posibilidad de que algo sea producido con la intención de ser vendido, pero que esto no se realice incluso valiendo para la posibilidad de todo un conjunto de mercancías. Aunque Marx reconozca la posibilidad de que las mercancías no se realicen en el salto mortal, se va a abstraer de esa posibilidad para seguir con el argumento. Precisamente porque si no es realizada la primera metamorfosis, tendría dificultades de analizar la segunda. Entonces vamos a abstraernos de esa posibilidad y pasar al análisis de la segunda metamorfosis, de la segunda metamorfosis, que es la compra. Si la primera era el salto mortal, algo que se ponía como gran dificultad, la segunda, por otro lado, es más fácil. ¿Por qué? Porque dinero posee por naturaleza la forma perfectamente alienable. En el propio hecho de ser equivalente universal, es que se pone directamente, desde que exista la cantidad adecuada, claro, para el intercambio de cualquier otra cosa. Entonces, la segunda metamorfosis, es una metamorfosis que va a ocurrir con la compra, con el gasto de ese dinero para satisfacer mi necesidad. Como había dicho antes, eso que es la segunda metamorfosis para mí aparece, por otro lado, como la primera metamorfosis para otra persona. Exactamente viendo a ese conjunto de relaciones, como vemos cómo la sociedad va articulando, como lo vemos aquí, por el entrelazamiento de los ciclos, va articulando ese trabajador colectivo, con diversos productores individuales, relativamente autónomos,
y montados en realidad de forma aleatoria, espontánea en el propio curso del proceso social por medio de un mercado. Bueno, pero no olvidemos, si ustedes observan, me pasé un poco de los argumentos que había preparado inicialmente. No olvidemos que hay una mirada para el ciclo como un todo de las mercancías. Lo que tenemos que percibir es que de lo que se trata es de vender para comprar. Se trata de dar al producto de mi trabajo una forma útil distinta de la que ella poseía inicialmente. Entonces, al ver hacia el entrelazamiento de los ciclos, vemos cómo el dinero va funcionando como medio de circulación, permitiendo que las diferentes mercancías cambien de mano. Y en cuanto las mercancías en ese proceso son compradas y así son aventadas hacia afuera de la esfera de la circulación, quien compró la mercancía desea apropiarse de su valor de uso y por lo tanto compra y en principio va a consumirla. Por lo tanto, la retira de la esfera de la circulación y el dinero aparece como una especie de habitante perpetuo de la esfera de la circulación. Y eso nos permite, por lo tanto, hablar del dinero como medio de compra, que es esa función que él desempeña directamente, más directamente en este proceso. Como medio de compra, el dinero le confiere a su poseedor el poder de acceder a cualquier otra mercancía. Entonces, hay una diferencia sutil entre su análisis como medio de circulación y como medio de compra, pero puede ser comprendida a través de esa percepción de que en este caso se trata de conferir una forma útil distinta de aquella de la mercancía, distinta de la que tenía inicialmente. Mientras que en la segunda se trata de comprar, de acceder a cualquier mercancía. Y eso es fundamental porque observen que tan pronto como una mercancía se ha convertido en dinero, ya no importa su origen. Voy a volver a esto un poco más adelante, pero ya se borra cualquier vestigio de su origen. Por eso, al ver al dinero como medio de compra, después de observar esa experiencia, lo que Marx va a hacer es observar, voy a pasar muy rápido por aquí, es cómo podemos comprender la cantidad de dinero que es absorbida en el proceso de circulación. Aquí ya no es fundamental comprender todo el movimiento de la mercancía, pero comprender exactamente el modo en el que el dinero va siendo gastado y de esa forma se va permitiendo el intercambio de manos de las diferentes mercancías. Voy a pasar rápido por esto porque tal vez no sea de tanto interés, principalmente para aquellos que no dialogan en el campo de las teorías económicas. Pero aquí Marx está abordando un conjunto de teorías económicas que son relevantes. Conocido sobre todo por la famosa teoría cuantitativa de la moneda. Pero lo que él está intentando hacer es deshacerse de cualquier prejuicio al respecto del hecho de que las crisis emanaran de la escasez del dinero. Si nos preguntamos cuánto dinero es absorbido por la circulación, él va a observar que eso depende del propio curso del dinero. Entonces percibimos que con diferentes necesidades, si las operaciones fueran simultáneas o sucesivas y con una regla general, él va a decir que la masa del dinero que funciona como medio de circulación equivale a la suma del precio de las mercancías dividido por la velocidad del curso del dinero. Pero al contrario de lo que aparece definido por la moneda, siendo cualquier presuposición al respecto
de cuál sería esa velocidad del curso del dinero. De hecho, al contrario de lo que va a aparecer en las teorías más usadas y orientadas por la teoría cuantitativa, él, comprendiendo el dinero como algo que no puede ser circunscrito a ese papel desempeñado por él en el proceso de las mercancías, razón por la cual es precisamente a partir de aquí que podemos pasar ahora al último conjunto de funciones del dinero, que son aquellas que el dinero desempeña como dinero. Como nosotros vimos, está asociado al hecho de que, aunque el dinero surja y aparezca inicialmente como esa especie de habitante perpetuo de la esfera de la circulación, la propia dinámica social expulsa el dinero del proceso de circulación. Le crea en un conjunto de funciones que puede desempeñar apenas afuera de esa esfera. Para enfrentarse con esas funciones, la primera que podemos observar es la que podemos llamar de reserva de valor o medio de atesoramiento. Primero, ¿qué es el atesoramiento? Atesoramiento es conservar la riqueza en la forma de dinero fuera de la esfera de la circulación, como tesoro. De ahí viene la palabra. La gran cuestión que se pone de inicio es ¿por qué eso sucedería? ¿Por qué alguien buscaría dinero? No como medio de acceso al trabajo útil, distinto de lo que él tenía inicialmente, pero por sí mismo. En esta instancia observen que el atesoramiento consiste en una especie de ruptura con aquello que habíamos observado cuando hablábamos de la circulación de mercancías. Para atesorar, sin hablar sobre la forma en la que se va a constituir, para atesorar el sujeto necesita realizar la primera metamorfosis, pero no la segunda. Romper, por lo tanto, con aquel ciclo. Pero si no es para darle forma concreta o distinta a la objetivación del trabajo que tengo en las manos, por otra, ¿por qué atesorar? Marx va a explicar el atesoramiento como algo que surge de las propias necesidades sociales. Esto no se trata de un brote que alguien tiene, un conjunto de personas tiene en algún momento, pero de algo que es puesto, algo que emana de la propia dinámica de esa sociedad. El elemento fundamental, que es algo puesto muy brevemente, pero que es importante a mi juicio en la comprensión del argumento de Marx, es que el momento que nos permite comprender el origen del impulso social al atesoramiento se pone inicialmente en el momento en que percibimos en que hay una diferencia en la temporalidad entre la satisfacción de mis necesidades sociales y la propia temporalidad del acceso a los medios para satisfacer esas necesidades sociales. ¿Qué estoy diciendo aquí? Los diferentes productores o poseedores de mercancías tienen necesidades para satisfacer contenidas en el tiempo. Constantemente es necesario satisfacer un conjunto de necesidades sociales. Mientras tanto, mi acceso al dinero como medio para satisfacer esas necesidades no es continuo. Depende de cada acto de venta. Es discreto en el tiempo. De hecho, no solo no es continuo, sino que todavía es incierto, como ya lo habíamos visto. Entonces, necesito constantemente satisfacer necesidades, pero no sé cómo
ni si tendré condiciones en el futuro, en un futuro previsible, de continuamente satisfacer, vender y por lo tanto satisfacer las necesidades. De ahí viene de inmediato, para la resolución de esa contradicción, el impulso social al atesoramiento. Ahora, el punto de esta cuestión es percibir el modo en cómo esto surge como un producto para satisfacer la necesidad social. Se transforma en algo, se transforma en un fin en sí mismo. Esto es, la razón por la cual el dinero funciona como medio de atesoramiento no habla al respecto apenas del hecho de que buscas resolver esa contradicción, pero también se convierte en una finalidad. Antes el dinero era buscado apenas para satisfacer necesidades por medio de la compra. Ahora estamos observando que el propio movimiento mercantil expulsa el dinero de la esfera de la circulación, constituyéndolo como tesoro, y eso se convierte crecientemente en una finalidad. Y como lo había observado antes y aparece en esta cita ahora, como al dinero no se le puede notar lo que se transformó en él, se convierte todo, mercancía o no, en dinero. Todo se convierte en vendible y comprable. De hecho, como en el dinero es borrada todas las diferencias cualitativas entre las mercancías, borra a su vez como nivelador radical a todas las diferencias. La búsqueda por el dinero se coloca enteramente en algo que se pone como imperativo. Y por eso el impulso al atesoramiento va a ser colocado por Marx como algo que es desmedido por la naturaleza. En la cita dice, el impulso para el atesoramiento es desmedido por naturaleza, sea cualitativamente, sea según su forma. El dinero es desprovisto de límites, quiere decir, es el representante universal de la riqueza material, pues puede ser inmediatamente convertido en cualquier mercancía. Al mismo tiempo, sin embargo, toda la cantidad efectiva de dinero es cuantitativamente limitada, siendo por eso apenas un medio de compra de eficacia limitada. Tal contradicción entre la limitación cuantitativa y la limitación cualitativa del dinero empuja constantemente al atesorador de vuelta al trabajo de Sísifo de la acumulación. Vean, Marx está aquí en la antesala de anunciarnos las determinaciones de todo un conjunto de determinaciones propias de esta sociedad, que nos aparecerán con la discusión del capital. Ustedes tendrán una oportunidad de volver a eso, imagino, en el encuentro que viene, cuando les sea presentada inmediatamente esa categoría. Lo que tengo que observar aquí, por ahora, es que es necesario percibir que ese impulso a la búsqueda del dinero, no concebido como medio de circulación, pero como la búsqueda por el dinero en sí, y que se hace en realidad por medio de la interrupción de la circulación normal de las mercancías, se pone ya aquí en esta discusión del dinero cuando observamos su función como medio de atesoramiento. Si esta función desempeña un papel crecientemente importante, crecientemente lo que se busca es vender siempre más y comprar siempre menos. Entonces eso de inmediato colocará, digamos, un anuncio desde el punto de vista de la articulación social del trabajo. Si crecientemente el número de poseedores de mercancías busca vender pero no comprar,
de nuevo aquella posibilidad que ya se anunciaba en las dificultades de realización, crecientemente gana aires de lo que pueda ser la efectuación de una realidad, aunque no sea eso lo que estemos tratando ahora. Ahora, lo que voy a hacer enseguida para las últimas funciones del dinero es seguir adelante con las dos últimas, que están relacionadas, están dentro de aquella idea de la búsqueda de las funciones del dinero como dinero y por lo tanto de las funciones que desempeñan no apenas por la circulación en sí, pero crecientemente ya como un fin. Y cuando lleguen al capital, de nuevo verán que este es un trazo distintivo de cuando hablamos de circulación del capital, sin querer anticipar ese punto. Para nosotros, lo que podemos observar es, bueno, en la categoría de atesoramiento, observación del dinero fuera de la esfera de circulación, crecientemente podemos hablar sobre la diferenciación entre la producción y la satisfacción de las necesidades. Producimos cada vez más para vender cada vez más. Todos buscan consumir cada vez menos. Por otro lado, al ver la función siguiente, ya observamos el modo con el cual se resuelve. Y estoy diciendo se resuelve en un sentido propio de Marx, con dialéctica, no como algo que anula el problema, pero que lo pone, repone parte de ese problema por medio del análisis de la función que ese dinero va a representar en cuanto a un medio de pago. Voy a pasar rápido por esto porque creo que ya hablé bastante. Como medio de pago, lo que el dinero permite es precisamente que las mercancías cuyo vendedor ya estaba listo para venderlas, pero el comprador todavía no estaba listo para comprarlas, puedan circular. Una vez más se pone aquí el mismo punto de partida, semejante a lo que hablábamos en el caso anterior. No es un matrimonio entre la temporalidad, entre las necesidades siendo satisfechas y la propia temporalidad propia de la producción y de la venta. Esto crea de inmediato la posibilidad de que un productor tenga algo disponible a la venta, pero el otro todavía no haya logrado realizar esa primer metamorfosis y no esté listo para comprar. Pero en la medida en que estas operaciones son constantemente repetidas en el tiempo, el dinero pasa a funcionar permitiendo la operacionalización de ese ciclo. Solo que ahora no solamente como medio de circulación, sino como medio de pago. Lo que quiere decir que en un caso como este, las mercancías fluyen antes del propio curso del dinero. Y la función del dinero como medio de pago es una función asociada a los pagos de deudas. Entonces, tengo condiciones de vender, pero no tienes condiciones de comprar. Yo alieno mi mercancía hacia ti y tú me das, al contrario, una promesa de pago cuando el dinero efectivamente aparezca. Está apareciendo entonces no para que la mercancía circule, sino para quitar una relación de deuda que existía a partir de la circulación ya operacionalizada de una mercancía. Entonces, la función medio de pago también viene de aquellas contradicciones que habíamos observado anteriormente y se convierte en fundamental, especialmente en la medida en que es la base a partir de la cual se va a desarrollar
aquello que vamos a llamar de dinero de crédito, que es especialmente importante para el debate contemporáneo y que ya en la época de Marx era muy importante. Entonces, en el Capital, Marx dirá, crecientemente el dinero en cuanto medio de circulación sirve a las operaciones en ventas minoritarias, en cuanto las grandes operaciones serán determinadas en su función como medio del pago a partir del dinero de crédito, refiriéndose a la propia posibilidad de que esas relaciones de deuda así constituidas sean ellas mismas. Primero, operacionalicen las grandes alteraciones y sean negociables, que funcionen ellas mismas desempeñando el papel del dinero. Entonces es claro que para hablar de las formas contemporáneas del dinero, de crédito, necesitaríamos muchos elementos mediadores por los factores históricos. No voy a tener tiempo para desarrollar eso aquí. Y para nosotros algo que importa es observar cómo. Cuando vemos el dinero como un medio de pago, logramos entender una vez más un cambio fundamental en la propia dinámica de la circulación de mercancías, como la conocíamos hasta ahora. Porque ya aquí, observen, primero existe el curso de la mercancía y después el curso del dinero. Por lo tanto, formalmente, conseguimos entrever aquí una inversión de ese ciclo que solo se concretizará efectivamente en el mercado. Y ya logramos observar al dinero como puesto, como una finalidad. Marx va a decir, el vendedor convirtió mercancía en dinero con el fin de satisfacer una necesidad por medio del dinero. El atesorador para preservar la mercancía en la forma dinero, el deudor para poder pagar. Si él no paga, sus bienes son cosificados, confiscados y vendidos. La figura del valor de la mercancía, el dinero, se convierte ahora en el fin propio de la venta, y eso en virtud de una necesidad social que deriva del propio proceso de circulación. Una vez más estamos observando cómo el dinero pasa a ser puesto como algo necesario, más allá de la esfera de circulación de la cual él propio emerge, como vimos al inicio de esta clase. Bueno, y eso tiene que ver con la última función del dinero que voy a decirles ahora, para que concluyamos. Ya hablé más de lo que tenía planeado. ¿Qué es la función del dinero como dinero mundial? Y yo digo que tiene todo que ver con eso porque, noten, Marx va a mirar en este medio de pago mundial. La primera cosa que va a observar es que, así como para que la circulación de mercancías pueda existir en el interior de una sociedad, es necesario que exista que el dinero exista ahí adentro, para que las mercancías puedan circular en el comercio entre diferentes naciones y comunidades. También es necesario que el dinero exista previamente sobre la forma de una reserva, un tesoro, y pueda adecuadamente funcionar, por lo tanto, allí. Especialmente como medio universal de pagos. El análisis de Marx sobre el dinero mundial es muy corta en el libro, pero podemos desprender de ahí, creo que, muchas cosas interesantes. Primero, Marx va a decir que en cuanto al dinero mundial, el dinero necesita retomar su forma original para desprenderse de sus diferentes coloraciones nacionales, para que pueda funcionar el dinero mundial. Entonces la propia moneda pierde la forma de la moneda nacional para funcionar adecuadamente en el mercado mundial. Eso lo podemos discutir por qué es útil.
muchas cosas nos sirven para extendernos. Pero en segundo lugar, y tal vez más importante, es ver al dinero como dinero mundial. Marx nos pone la posibilidad de comprender que su análisis no es un análisis que se encierra simplemente en el plano de la mirada centrada en la nación. Eso es algo que está puesto, yo creo que desde el principio de la obra de Marx. Marx está colocando un análisis que realmente toma desde un principio el modo de producción capitalista por su propio carácter inmanentemente expansivo como algo que se orienta por el plano mundial, que se orienta por el propio mercado mundial. Entonces tenemos aquí como cosas importantes que van a surgir del análisis del dinero mundial. Primero, la observación de que es cuando asume esa forma de dinero mundial, cuando se convierte efectivamente más adecuado a su concepto, porque se convierte más verdaderamente universal. Entonces, en el tramo que separé dice, en el comercio mundial las mercancías desdoblan su valor universalmente. Por eso su figura de valor autónomo las confronta aquí como dinero mundial. Solamente en el mercado mundial el dinero funciona plenamente como la mercancía cuya forma natural es, al mismo tiempo, la forma inmediatamente social de efectuación del trabajo humano, en abstracto. Su forma de existencia se convierte en adecuada a su concepto. Aquí tenemos una cosa que yo creo que es rica para que exploremos. Especialmente en dos planos diferentes. El primero de ellos es aquel que nos permite ver en qué medida el análisis de Marx, como ya lo habían anticipado en realidad, no está orientada por aquello que algunos autores van a llamar nacionalismo metodológico. Esto es que están partiendo de la nación buscando integrarlas en el comercio mundial posteriormente. En realidad, desde el principio es un análisis que crea ese aspecto totalizante y por eso desde el principio el análisis del dinero mundial pone un plano mundial como siendo un plano efectivo, adecuado para enfrentarnos con la dinámica capitalista. En segundo lugar, lo que tal vez esté haciendo un salto un poco más difícil es por qué este análisis del dinero mundial de esta forma nos permite comprender, como también a Marx le permitió, que en el proceso de constitución, por contradictorio que sea, del capitalismo por medio del mercado mundial, conseguimos comprender cómo es que se operacionaliza una de las tendencias más importantes del desarrollo del ser social. Y aquí me estoy apoyando un poco en algo que dice el marxista llamado George Lukács al respecto de la propia conformación del género humano en el sentido social, como algo que existe no apenas en sí, pero para sí. Esto va efectivamente hacia un proceso contradictorio de aquí en adelante, porque en el caso del mercado mundial se pone no apenas la posibilidad del reconocimiento genérico humano, pero se da también por medio de actos de violencia que todos están cansados de conocer. Si vemos la historia de constitución de ese mercado mundial capitalista, desde la teoría del capitalismo, del colonialismo hasta los momentos de hoy. Esto no es lineal, es contradictorio evidentemente, pero ese análisis del dinero mundial nos permite precisamente, yo creo, ver un poco al modo en cómo eso se procesa. Y cierro aquí esta clase con un pasaje, no del Capital, pero del libro para la crítica de la economía política, donde creo que Marx desenreda eso con un poco más de
de tiempo en la cual dice, así como el dinero se transforma en dinero mundial, el poseedor de mercancías se convierte en cosmopolita. En su origen, las relaciones cosmopolitas entre los hombres no son más que sus relaciones como poseedores de mercancías. La mercancía en sí y para sí es superior a cualquier barrera religiosa, política, nacional y lingüística. Su lengua universal es el precio y su comunidad es el dinero. Pero con el desarrollo del dinero universal en oposición a la moneda nacional, el cosmopolitismo del poseedor de mercancías se transforma en credo de la razón práctica en oposición a los prejuicios tradicionales, religiosos y nacionales y otros que traban al metabolismo de la humanidad. Como el mismo oro que llega a Inglaterra sobre la forma de eagles americanas y ahí se convierte en soberano, 3 días después circula en París como Napoleones y al cabo de algunas semanas se encuentra sobre la forma de ducados de Venecia. Sin embargo, conservando siempre el mismo valor, queda claro el poseedor de mercancías que la nacionalidad no es más que la inscripción del guineo. La idea sublime que el poseedor de mercancías tiene del mundo entero es la idea de un mercado, del mercado mundial. Bueno, con esto cierro, creo que ya hablé de más en realidad para el tiempo que tenemos para la discusión. Imagino que hayan quedado muchas cosas por discutir. Quería hacer algo sintético en la medida de lo posible. Y creo que en medio de la plática empecé a fallar un poco, pero me voy a tomar un agua y quedo nuevo para las preguntas. Muchas gracias por la atención hasta aquí y creo que podemos seguir adelante. Nosotros te agradecemos a ti, Hugo, una exposición brillante, didáctica, excelente. Estoy seguro de que fue muy provechosa para todas y todos que tuvieron la oportunidad de acompañarte. Muchas gracias en serio. Bueno, quería antes de pasar a las preguntas, reforzar nuestros informes. El link para la confirmación de la presencia en la clase de hoy ya está disponible por el chat de YouTube. Por favor, para confirmar la presencia en la clase, cliquen en el link y hagan login en la plataforma del curso de la Fundación Lauro Campos y Marieli Franco. Nuestras clases quedarán grabadas en la plataforma del curso y también en el sitio de la Fundación Lauro Campos, laurocampos.org.br/cursos. Solo recibirán el certificado de la participación de conclusión del curso los que se inscribieron hasta el 19 de enero y tuvieron por lo menos 75% de asistencia en los encuentros, en las clases. Para recibir el link de las clases vía WhatsApp, manda uno al número de la Fundación que está en la descripción del video de YouTube y salva nuestro nombre. Recibirás los informes de la Fundación Lauro Campos y Marieli Franco y el link de las clases. Básicamente es eso, creo que podemos pasar para las preguntas.